Excelente día viernes para cada uno de nuestros televidentes. A esta hora les damos la bienvenida a este espacio informativo. Arrancamos con nuestros titulares. Presta atención. Servidores públicos retoman labores presenciales. Desde el lunes 29 de junio, una buena parte de los trabajadores del sector público regresarán a sus puestos de trabajo en la ciudad de Quito. Además, desde julio, se aplicará un plan piloto para reactivar las actividades en las playas del país. Nuevas condiciones para el pago de pensiones vitalicias. En la recientemente aprobada Ley de Apoyo Humanitario, se establecen nuevas condiciones para la entrega de este beneficio a exmandatarios del país. En breve, les contamos bajo qué circunstancias se suspenderá este pago. El exmandatario Rafael Correa enfrentará más de una inhabilidad para postularse a las próximas elecciones. Así lo explicó el jurista Ramiro García a Telediario. Entró en marcha el Fondo Emprende Ecuador Productivo. La propuesta impulsada por el Ministerio de la Producción destinará 10 millones de dólares en proyectos de inversión a los emprendedores con ideas innovadoras y para fortalecer proyectos vigentes. En Guayaquil, 200 padres de familia se capacitaron en los talleres Desayunos Saludables en Comunidad, mientras que en el Guasmo Sur, la gobernación del Guayas entregó kits y realizó pruebas rápidas para el COVID-19. En lo internacional, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México resultó herido tras sufrir un atentado a la mañana de este viernes. Las autoridades señalan al Cártel de Jalisco como responsables del ataque. Iniciamos el desarrollo de las noticias. La reactivación productiva que impulsa el Ejecutivo es verificada por el presidente Lenín Moreno, quien considera que esta avanza gracias a los acuerdos entre ciudadanos y los créditos entregados por el Gobierno Nacional. Fue una jornada para constatar que las disposiciones presidenciales van logrando una reactivación productiva ordenada. Por ejemplo, en esta heladería ubicada en las calles América y Asunción Centro Norte de Quito, el acuerdo entre arrendador y arrendataria permitió que este negocio abra puertas y siga atendiendo. Esta negociación ha sido favorable para las dos partes. Para que se pueda salir adelante. Aquí la propuesta del presidente de la República se cumplió y hoy se puede seguir trabajando. Pues no solo se congelaron los helados, sino las cuotas del arriendo durante la etapa de aislamiento social. El milagro ecuatoriano se hace con 17 millones, como Sonia y como Rosario. 17 millones de personas dispuestas a dialogar. Más cerca de la presidencia está ubicada la cafetería 7 Campanarios. Su propietaria Natalia Aguilar aplicó un crédito de $30,000 del programa Reactívate Ecuador, oxigenando sus finanzas, lo cual ha permitido que lo único que le inunde es el olor a café, tal y como ocurría antes de la emergencia sanitaria. La tasa de interés, el plazo y los años a los cuales nosotros accedimos al crédito, pues nos permiten la oxigenación y la recapitalización de nuestra empresa. Volver a tomar confianza, volver a tomar fe en el presente y en el futuro y sobre todo irradiar a la gente. No despedir a los empleados, darles una nueva oportunidad. Solo en esta primera etapa del programa de reactivación productiva se otorgaron créditos por $500 millones, muchos de los cuales ya han sido repartidos. Se han aprobado, de las últimas cifras que tenemos, algo más de 500 negocios han recibido ya este beneficio. Ejemplos de cómo con medidas adecuadas y a tiempo se logran resultados. Alex Llanos, Ecuador TV. El Fondo Emprende Ecuador Productivo, liderado por el Ministerio de la Producción, destinará 10 millones de dólares en proyectos de inversión a los emprendedores que tengan una idea innovadora y quieran montarla o para quienes deseen fortalecer su proyecto vigente. Hasta noviembre, quienes tengan una idea de un emprendimiento y quieran consolidarla en un proyecto podrán aplicar a través del Fondo Emprende Ecuador Productivo, que lleva adelante el Ministerio de Producción. Este proyecto entregará 10.050.000 dólares a través del Capital Crece, que destinará 1.050.000 dólares a emprendedores y 7 millones a micro, medianas y pequeñas industrias. Mientras que el programa Capital Progreso entregará 2 millones a MIPYMES que quieran fortalecer sus proyectos vigentes. El postulante debe entregar una contraparte del 20%, que no solo es en dinero en efectivo, sino en conocimiento de su proyecto. La página es www.fondoemprende.gov.es, donde pueden tener toda la información necesaria. Vamos
justamente a realizar capacitaciones desde el ecosistema del emprendedor ecuatoriano. Habrán videos explicativos de qué hacer, qué llenar, cómo realmente plasmar esa idea ya en una propuesta real. Este fondo del Gobierno Nacional prioriza 14 sectores, entre ellos alimentos frescos, nanotecnología, software y hardware. El ministro de Producción, Iván Ontaneda, cree que este programa beneficiará a quienes quieran innovar y emprender. Recordó que durante la crisis se perdieron 200.000 plazas de empleo. Es una crisis nunca antes vivida en la historia del país. Hemos hablado y sobrepasan ya los 16 millones de dólares, pérdidas de más de 200.000 plazas de empleo. Para los emprendedores, este programa les permitirá fortalecer sus proyectos vigentes. Nosotros como emprendedores tenemos el corazón entre las manos, caminamos en una fina línea entre el fracaso y el éxito. Factores determinantes como el financiamiento a través de este tipo de fondos de emprende se hacen cruciales para extender nuestras posibilidades de alcanzar nuestros sueños. Varios emprendedores durante la crisis sanitaria tuvieron que innovar con nuevos productos. Después de ya varias semanas de estar cambiando y reinventarnos, tenemos una fábrica acá en Amaguaña, en Quito, con una capacidad productiva de 30.000 protectores faciales. La siguiente semana hay la primera exportación que vamos a hacer a Estados Unidos de estos protectores. Pero reconocen que el camino no ha sido fácil. Parece muy bueno porque yo estoy pasando por esos momentos que necesitamos una ayuda financiera. Durante 90 días se realizará un proyecto de socialización para que todos los ecuatorianos puedan participar en estas iniciativas. María Elena Vaca, Ecuador TV. Dos alternativas maneja la Seguridad Social para garantizar el financiamiento de los beneficios que reciben los jubilados del país. El presidente del directorio del IES, Jorge Guattet, descarga caminar a la privatización de la Seguridad Social, mientras que representantes de los jubilados exigen el pago de la deuda histórica del Estado al IES. La duda por ahora es cómo garantizar que el IES cuente con los suficientes recursos para que los jubilados tengan acceso a sus prestaciones como manda la ley. Dos opciones están sobre la mesa. La primera se sustenta en la fórmula denominada tasa nivelada. Jorge Guattet, presidente del directorio del IES, explicó que se trata de incrementar un porcentaje permanente a los aportes mensuales que hacen los afiliados. Esto quiere decir un incremento del 1.10 que va desde el año 2021 al 2025. Un aporte del 1.10 del 2026 al 2030. Y así subsecuentemente hasta llegar al 2056 y 2058. La segunda se enfoca en una tasa escalonada, donde el porcentaje varía cada 5 años. Desde el 2021 al 2025, el 0.50%. Del 2026 al 2030, 0.76%. Del 2031 al 2035, 0.98%. Mecanismos que aún están en análisis. Sin embargo, se descarta lo que ya muchas voces anticipan. Nunca la posición es privatizar al IES. Eso está prohibido por la Constitución. Al respecto, Edison Lima, presidente de la Asamblea de Organizaciones de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores, piensa que lo de fondo es buscar mecanismos como un convenio de pago para que el Estado se comprometa a pagar la deuda que se arrastra con la seguridad social. Inclusive en estos años no está pagando completo el 40%, paga solo el 28%. ¿Pero por qué se da este tema? Porque la Corte Constitucional en diciembre del 2019 dijo que es inconstitucional el descuento del 2.7% aplicado a las pensiones para financiar los décimos que reciben los pensionistas. Al declarar la inconstitucionalidad, el organismo constitucional dio un plazo de 180 días al IES para que reforme la tabla de pensiones sobre la base de estudios actuariales. Que debe haber una administración técnica y profesional, no burocrática política como se ha hecho durante estos años. Esto es lo grave. De acuerdo a cifras de la Seguridad Social, cada año se requieren 500 millones de dólares para el pago a los jubilados de su 13ª y 14ª remuneración. Javier Ceballos, Ecuador TV. Una sentencia ejecutoriada en el caso Sobornos 2012-2016 no es la única inhabilidad que enfrentará el exmandatario Rafael Correa para postularse a las próximas elecciones. Así lo explica el jurista Ramiro García.
En todo proceso judicial. En entrevista con Ecuador TV, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, explicó que además de los 20 procesados en el caso Sobornos 2012-2016, él también presentó su apelación a la sentencia, pero con el fin de que el tribunal especifique cómo se efectuará el pago de la reparación integral. Pero va a depender del grado de responsabilidad de cada uno, del grado de participación en el delito, para que ese monto global de 14,7 millones les sea distribuido de forma equitativa. En este caso se dictó una sentencia condenatoria de 8 años de cárcel para el expresidente Rafael Correa, exfuncionarios de su gobierno y empresarios. Una resolución que sienta precedentes en la lucha contra la corrupción, afirmó el procurador. Para la Procuraduría General del Estado, el tema no tiene nada que ver con las elecciones. De lo que se trata es que se cumpla la ley, que los términos se cumplan, es decir, los plazos previstos en la ley se cumplan y que a la final respondan quienes tienen que responder. La sentencia establece la pérdida de los derechos de participación política por 25 años de los condenados, entre ellos del exmandatario, misma que se aplicará una vez que esté ejecutoriada en la última instancia. Actualmente se encuentra en la segunda fase. Esto demuestra a quienes ostentan el poder que no hay poder que pueda proteger eternamente a quienes han generado actos de corrupción y quienes tienen cuentas con la justicia. Tras las declaraciones de Correa sobre su intención de postularse a la vicepresidencia de la República, el jurista Ramiro García advierte que existen otras inhabilidades. El expresidente Correa tiene un problema que desde mi punto de vista es constitucionalmente insalvable y se refiere al artículo 149 de la Constitución, que establece que quien ejerza la vicepresidencia debe tener los mismos requisitos y habilitantes que quien ejerce la presidencia. Él ya no puede ejercer la presidencia, por lo tanto no puede ejercer la vicepresidencia. Rafael Correa además tiene orden de prisión preventiva vigente en 2 casos, el de sobornos y el de plagio a Fernando Valda. Olga Velasco, Ecuador TV. Con la actual ley humanitaria se fijan nuevas reglas para regular el pago de pensiones vitalicias a los exmandatarios. Las reformas al artículo 135 de la Ley Orgánica del Servicio Público se establece causales para negar su propio cómo, no culminar el periodo para que fueron elegidos y por una sentencia por peculado, cohecho, concusión, entre otros delitos. Los ecuatorianos actualmente destinamos recursos por $1.116.609 anuales para el pago de pensiones vitalicias, es decir, remuneraciones de por vida a presidentes y vicepresidentes. De acuerdo a información del Ministerio de Finanzas, con corte a octubre de 2016, el Estado paga rubros por este concepto a 27 beneficiarios, entre los que constan exmandatarios, exvicemandatarios, hijos y familiares de exjefes de Estado que fallecieron. Por ejemplo, Correa Delgado Pierina, hermana del expresidente de Rafael Correa, recibe una remuneración mensual por $4.226.25, dando un total de $50.715 anuales. El exmandatario Correa se encuentra procesado por delitos como delincuencia organizada, peculado, secuestro, entre otros. Otro caso es el de Pule y Vergara María Rosa, esposa del expresidente Abdalá Bucaram. Recibe $4.226.25 mensuales, es decir, cada año percibe un total de $50.715. Abdalá Bucaram fue destituido de su cargo por el Congreso Nacional. Con la actual ley humanitaria se reforma el artículo 135 de la Ley Orgánica del Servicio Público y se fijan nuevas reglas para regular el pago de las pensiones vitalicias. Hasta hace poco, la revocatoria del mandato a un exgobernante era la única causal para negar el pago. En la nueva normativa se aumentaron 2 nuevos motivos. Así lo explica el constitucionalista Ismael Quintana. Que, entre otras cosas, no hayan concluido su periodo de manera normal o además que hayan sido condenados con sentencia ejecutoriada, obviamente, por el cometimiento de ciertos delitos, cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Las leyes no son retroactivas en Ecuador. Por ello, según Quintana, con las modificaciones a la normativa, su aplicación es futura a partir de la fecha que entra en vigencia la ley humanitaria. Y no solamente sería el eventual caso de Rafael Correa por el asunto del tema soborno y otros, o Jorge Glass, todos ellos, sino también, por ejemplo, el caso de Alberto Dajic, Yamil Mawaz, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram, todos ellos
son los que dejarían de percibir una pensión vitalicia. Fabián Alarcón, porque ni siquiera fue presidente elegido. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Se dictó prisión preventiva para el expresidente de la Corte Provincial del Guayas, Gabriel Mansur y Silvana B. Así lo resolvió la jueza Dilsa Muñoz luego de que la Fiscalía formuló cargos en su contra por enriquecimiento ilícito. La fiscal general Diana Salazar, en sus elementos de convicción, señaló que el exfuncionario judicial adquirió 2 bienes inmuebles a través de créditos hipotecarios. Los mismos habrían sido precancelados al poco tiempo a través de cuentas de terceros y de empresas cuya propietaria sería la abogada en libre ejercicio Silvana B. Así lo sustentó con un informe de la UAFE en el que se determinó movimientos inusuales en sus cuentas. Y desde las 12 horas en la Corte Nacional de Justicia se reinstaló la audiencia de juicio en contra del exasambleísta Norma Vallejo por el delito de concusión. En la diligencia se conocieron los alegatos de cierre de las partes procesales. La fiscal general Diana Salazar mencionó que la exasambleísta exigió contribuciones a sus exasesores, cuyos valores no fueron destinados para Alianza País, sino para sus gastos personales. La diligencia continúa una vez que culmine. El tribunal, presidido por la jueza Dilsa Muñoz, analizará las pruebas presentadas para luego emitir su resolución. Y el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, anunció que no participará como candidato para las próximas elecciones presidenciales de 2021. Dio a conocer la propuesta de una consulta popular que recoge el aporte de varios sectores sociales del país. El anuncio lo hizo la noche de este jueves, descartando su participación en las elecciones de 2021. Pero he resuelto no ser candidato a la presidencia de la República, ni volver a hacerlo a ninguna dignidad electoral. Y lo que es más, tampoco volver a desempeñar cargo público alguno. El analista político Osvaldo Moreno aseguró que la candidatura del líder social cristiano se venía golpeando por varios factores. En las últimas elecciones yo creo que fue una ficción eso de buenos resultados, perdieron el oro por doble vía. Entonces, en ese sentido, era un proyecto nacional que lamentablemente no pudo despegar. Nebot anunció que trabajará por una consulta popular y que en los próximos días se iniciará el trámite de la misma con la presentación de las preguntas a la Corte Constitucional. Las preguntas de la consulta para la prosperidad serán claras, pocas, sencillas, y sus respectivas respuestas se convertirán en leyes. Jaime Nebot dijo que sí contarán con candidatos para presidente y asambleístas en todas las provincias del Ecuador. Nuestras propuestas son las que garantizan la prosperidad para todos los ecuatorianos. El experto en política Osvaldo Moreno destaca que es propicio hacer un análisis de las filas del Partido Social Cristiano en Guayaquil. Se ve que en Guayaquil tiene un problema de representatividad donde los concejales son Bushmer, La Bombón, Pelucas y Postizos. Debe ser un partido que no debe ser un canal de televisión, con todo respeto a la gente de los medios, que también merece participar, y debe apegarse a sus cuadros. Ellos tienen una escuela de cantera, se llama, con grandes chicos, algunos los conozco, y ahí hay partido para largo. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un comunicado, informa que el ciudadano Héctor Velasco presentó su renuncia irrevocable a su función como coordinador de la Veeduría Ciudadana para vigilar el proceso público para el otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión de señal abierta para los medios de comunicación social, privados y comunitarios, así como a su calidad de veedor. De igual manera, María Gabriela Vargas, quien ejercía como subcoordinadora, presentó su renuncia irrevocable el 24 de junio. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibió 3 nuevas postulaciones para integrar la veeduría por parte de los ciudadanos. Desde el lunes 29 de junio retoman la actividad laboral presencial y de manera escalonada los servidores públicos. La ministra de Gobierno y presidenta del COE Nacional, María Paula Romo, anunció que desde julio se reabrirán las playas del perfil costanero. Superados los 100 días de emergencia sanitaria, el COE Nacional sigue con la adopción de medidas para que de manera paulatina vuelvan las actividades cotidianas en lo que las autoridades han denominado la nueva normalidad. Primero, se ratificó que los servidores públicos retoman sus actividades laborales presenciales desde el próximo lunes 29 de junio.
será de manera escalonada y en estricto cumplimiento a las medidas del esquema de semaforización. No deja de ser la indicación que quienes puedan realizar teletrabajo se mantengan en teletrabajo, que se organicen dentro de cada institución horarios diferenciados que permitan que en las oficinas no esté el aforo completo. Otro anuncio desde el COE Nacional tiene que ver con retomar las actividades playeras, bajo ciertas medidas. Y si es que identificamos que no se respeta el distanciamiento, hay una primera alerta y un primer aviso. Si es que no se corrige y no se respeta la distancia, podemos pedir una evacuación de esos lugares. En vista de que las actividades académicas en la Sierra y Amazonía están por acabar, la idea es crear espacios para que los niños tengan lugares seguros de distracción en estas vacaciones escolares. Museos, zoológicos, sitios arqueológicos, actividades al aire libre, vamos a tomar algunas decisiones desde julio para el cambio de semáforo, sobre todo en el tema de actividades que se puedan realizar al aire libre. Entonces, estamos analizándolo, todavía no hay una decisión definitiva. En esa línea se trabajará en medidas para los centros de cuidado temporal y guarderías. Empezamos un piloto la próxima semana en los cantones que se encuentran en verde, lugares de cuidado infantil, por ejemplo. Solo tenemos en este momento 4 cantones que están en verde, entonces vamos a empezar con un piloto reabriendo los servicios de cuidado infantil en estos cantones en verde. En 2 semanas evaluamos qué es lo que ha sucedido. El objetivo es que en un plazo máximo de 3 meses, Ecuador retome sus actividades en su completa totalidad. Quien se cuida de la pandemia es uno mismo. Javier Ceballos, Ecuador TV. En este mismo tema, por disposición del COE nacional y provincial, la próxima semana los servidores públicos de la ciudad de Quito retornarán a sus actividades de manera presencial. Lo harán con aforo reducido y con diferentes medidas de bioseguridad para precautelar la salud de los colaboradores y de la ciudadanía en general. Los servidores públicos de la capital retornarán a sus actividades laborales presenciales el próximo lunes 29 de junio de 2020. Muchas de las instituciones lo harán con aforo reducido y en horarios diferenciados para evitar aglomeraciones. Un horario en la mañana de 6 horas y un horario en la tarde de 6 horas, 180.000 aproximadamente, pero insisto, regresa una fracción de ese número. Ajá. Además, regresa principalmente gente que tenga movilidad propia. ¿Con qué idea? De no cargar en exceso el transporte público. Por ejemplo, en el caso de la plataforma financiera del norte de Quito, que aglutinaba a más de 4.000 personas diarias, ahora funcionará con personal reducido y deberán seguir un manual de instrucciones para el respectivo distanciamiento social. Inclusive ahí nos hemos permitido recomendar que se mantenga aún en teletrabajo aquellos grupos prioritarios. Sin embargo, es una decisión de cada una de las entidades. En ellos siempre le hemos recordado que hay que respetar las disposiciones del COE. Actualmente la disposición del COE es mantener un aforo del 50% de funcionarios públicos. En el caso de las oficinas del BIES y del SRI que se encuentran en la plataforma financiera del norte, se han colocado separadores para evitar el contacto directo entre usuarios y servidores y más medidas de bioseguridad. Se les ha pedido a estas instituciones que ayuden en el control en grupos de 10 personas que sea el ingreso. De igual manera, el personal de inmobiliaria, así como la empresa de seguridad, estará ayudando a ese control. Algunos de los cambios realizados en esta edificación para evitar la propagación del COVID-19 contemplan señalización de asientos en las salas de espera, colocación de bandejas para desinfectar el calzado y distanciamiento en los ascensores y en varios casos incluso tomar cita previa antes de realizar cualquier trámite. Estamos utilizando la mascarilla, el gel antibacterial, estamos precisamente exigiendo a los contribuyentes que vienen a requerir información que por favor conserven su distancia y se les está informando que precisamente se les va a atender con cita previa y que por favor tienen que necesariamente venir con la mascarilla. Si bien existe un protocolo general para el retorno de actividades presenciales del sector público, cada institución, de acuerdo a sus necesidades, implementará diferentes medidas de bioseguridad. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y el tradicional mercado de San Roque en el centro de Quito reabrirá sus puertas desde el lunes 29 de junio. Los esfuerzos de las autoridades y comerciantes para minimizar el contagio de COVID-19 están atados a condiciones de bioseguridad rigurosos.
El último jueves, decenas de comerciantes del mercado de San Roque de Quito se ubicaron al exterior e interior de este lugar exigiendo su reapertura debido a que por el cierre de casi 3 meses por la pandemia del coronavirus, los dueños de los negocios afirman varias pérdidas económicas. Nosotros ya no trabajamos ya 3 meses, tendríamos unas pérdidas de unos 50, 60 a $100,000 de todos los compañeros que aquí estamos, señor. Tras una reunión que duró cerca de 4 horas entre comerciantes y autoridades del municipio de Quito, se acordó la reapertura progresiva del mercado de San Roque desde este lunes 29 de junio. No van a estar todos los comerciantes, aproximadamente estará un 30%, aproximadamente unos 520 clientes deben estar en el mercado adoptando el 30% que nos da el COE. El horario va a ser de 7 de la mañana a 6 de la tarde. De ahí que comerciantes y asociaciones del mercado de San Roque afirman que se realizaron pruebas PCR de COVID para garantizar la seguridad de la ciudadanía. En nuestra asociación más o menos somos 700. De eso nos hemos costeado nosotros las pruebas rápidas. Nos hicieron un muestreo de 90 pruebas PCR. Todos estamos bien, estamos cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Solamente la gente que pueda estar en óptimas condiciones para laborar, tendremos que estar aquí. En el interior del mercado también se realizaron readecuaciones para garantizar que los alimentos de primera necesidad estén descontaminados. En este sitio se expenden cárnicos embutidos. Como ustedes pueden darse cuenta, se ha hecho la inversión de vidrios con el fin de que se pueda proteger tanto al comprador como nuestra vendedora. Estamos colocando los charoles de acero inoxidable para evitar el COVID que está ahorita, esta enfermedad. Precautelar el distanciamiento social, el lavado de manos, la toma de la temperatura, desinfección del calzado y también el uso obligatorio de la mascarilla. Santiago Tello, Ecuador TV. Investigadores de la Universidad UTE encontraron COVID-19 en las aguas residuales de una parroquia de Quito. Este análisis permite realizar un diagnóstico de vigilancia epidemiológica de la situación en la capital. Una nueva herramienta de vigilancia epidemiológica de la COVID-19 en el Ecuador pone en práctica un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de la UTE. Este grupo de expertos analizó las aguas residuales de una parroquia de Quito, con el objetivo de conocer la incidencia de esta enfermedad en la capital. El pasado 22 de mayo tomaron una muestra de 100 mililitros en alcantarillas y encontraron 205 partículas virales en 1 litro de agua residual. Esta muestra permite determinar un 70% más de casos de los reportados, ya que las aguas residuales permiten descubrir tanto a pacientes sintomáticos como asintomáticos. Por eso es una buena herramienta. Aparte de las que tenemos, podemos sumar más información para que esto sea utilizado en la toma de decisiones. Es decir, podemos hacer un estudio y decir, está subiendo, están bajando el número de casos. Para este estudio se usaron técnicas de investigación molecular, entre ellas de PCR cuantitativo. Más o menos, digamos, en 1 mes o en 2 meses tendríamos ya todo el estudio completo y en teoría enviado a la revista científica. Estudios similares se realizaron en países como Costa Rica, Estados Unidos, Australia y España. En general en todo Quito es lo que nos interesa, más que comparar por parroquias, sino que poder ver lo que pasa en la ciudad de manera indirecta. No hay evidencias de que esta agua provoque algún tipo de contagio. El virus que está en las heces y llega a las aguas residuales hasta ahora no se considera contagioso. Se encuentra su material genético, pero no en sí el virus. A futuro esperan llegar a otras provincias para realizar un mapeo de todo el Ecuador. Marilena Vaca, Ecuador TV. En Guayaquil, 200 padres de familia se capacitaron en los talleres Desayunos Saludables en Comunidad. En tanto, en el Guasmo Sur, la Gobernación del Guayas entregó kits y realizó pruebas rápidas. La campaña impulsada por la Gobernación del Guayas y el Ministerio de Educación busca garantizar una buena nutrición para los más pequeños. En Monte Sinaí, cerca de 200 padres de familia aprendieron nuevas recetas para un desayuno nutritivo que se puede preparar a bajo costo. Esta es la segunda ocasión, iniciamos en la Isla Trinitaria, ahora lo estamos haciendo acá en Monte Sinaí y tiene por objeto brindarle diferentes alternativas a los padres de familia, sobre todo a las mamitas, para que puedan enseñarle a sus hijos a comer de una manera saludable. Tan económica y fácil también de hacer, más que todo, porque a veces uno se enreda en la preparación más que todo. Muy buena, todo lo que sea para bien en cada uno de nosotros y de los niños, súper que bueno.
Durante la enseñanza participaron chefs de varias cadenas de restaurantes con alternativas saludables para una alimentación nutritiva en la etapa escolar. Importantes chefs de la ciudad de Guayaquil, ellos están gratuitamente cediendo su conocimiento, ellos vienen aquí con un alto grado de responsabilidad social, comparten su conocimiento y las mamás luego toman nota de todo lo aprendido. Vamos a preparar unos pastelitos o pancakes de guineo y avena, que son ingredientes que conseguimos con mucha facilidad, son económicos, son nutritivos. La iniciativa, que forma parte del programa Guayas Vive y cuenta con el aporte de la empresa privada, también llegó al Guasmo Sur en Guayaquil, donde los beneficiarios, además de acceder a la canasta de alimentos, recibieron atención prioritaria con pruebas rápidas de COVID-19. También agradezco por los kits que han donado aquí para las personas que están haciendo la prueba. Bueno, me siento feliz y agradecida porque, imagínense, una prueba así no es que se la pueda hacer fácilmente, ¿no? Entonces le agradezco y gracias por esta oportunidad. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Este viernes falleció la viceprefecta de la provincia de Chimborazo, Delia Caguana, debido a complicaciones de su salud por síntomas del COVID-19. La funcionaria fue la primera líder mujer del movimiento indígena de Chimborazo. Será velada en la comuna Juntús, en donde era oriunda. Siete comunidades de la provincia de Chimborazo sufren las consecuencias de la caída de ceniza del volcán Sangay. Sus cultivos se quemaron y su ganado enfermó. La situación se agrava por la falta de agua. La Dirección de Gestión de Riesgos declaró alerta amarilla en 4 cantones. El municipio de Riobamba distribuyó kits de alimentos. A 3.600 metros sobre el nivel del mar está escondido este hermoso lugar, que fue cubierto por 48 horas consecutivas de caída de ceniza del volcán Sangay. Las lluvias ayudaron a lavar los sembríos. En medio de estas extensas parcelas se asienta la comunidad Niño Loma de la parroquia Pungalá de la ciudad de Riobamba. Allí viven más de 200 personas de 38 familias que han perdido parte de sus sembríos, que eran su sustento económico, a causa del material volcánico. Por este camino dibujado en una ladera, Melchor nos lleva hasta su casa. Su esposa cocina con leña los alimentos y el fuego calienta su hogar del frío del páramo. Es el presidente de la comunidad. Relata que los sembríos se quemaron con la ceniza, que quedaron pocos para el consumo. Granitos, papitas, no tenemos habitas. El fenómeno les dejó de brazos cruzados porque no cuentan con un sistema de riego y el material se quedó por varios días. Como no tenemos demasiados animales, tanto nosotros sufrimos esos días. Hacen mingas e intentan limpiar con ramas las plantaciones de papa para tratar de recuperar lo invertido. Y se está recuperando, se está ya hierbitas también, ya está ya vuelta a sí mismo, ya creciendo, y granitos también ya vuelta se levanta. Lo mismo hacen con el ganado, que enfermó porque ingirió el pasto con ceniza y le provocó problemas estomacales. Que necesitamos animales remedio para curar. En esos días no pudieron ordeñar para vender la leche. Fue otra pérdida para la población cuya actividad principal es agrícola. También según 3 vaquitas, 4 vaquitas, 1 vaquita, eso también según la leche también. Ahora este tiempo ya es que baja, estaba llevando a 37 y ahora está pagando 36 nomás. Hasta esta comunidad localizada a 28 kilómetros de Riobamba, que está libre de casos de COVID-19, llegó ayuda para evitar que la inhalación de la ceniza afecte las vías respiratorias y raciones alimenticias. Cada uno de los comuneros recibieron, de las 100 familias, dentro del kit estaba los visores, mascarilla, bufandas. Niño Loma es una de las 7 comunidades golpeadas por la caída de ceniza en la provincia de Chimborazo. Entre las parroquias más afectadas de las 11 que tiene el cantón Riobamba, Pungalá, Licto, Flores. Repartido entre todas las comunidades un número que va más allá de los 500 kits alimenticios. La Dirección Nacional de Gestión de Riesgos declaró alerta amarilla en 4 cantones de la provincia de Chimborazo: Alausí, Chunchi, Guamote y Riobamba. En este último, las autoridades tenían un plan por si la caída de ceniza continúa en las zonas. De ganadería se pueda entregar enolaje
Sabemos ya que se entregó una primera dotación a la parroquia de Licto y también va a depender de la misma actividad del volcán para traer alimento de rechazo de la costa ecuatoriana. Llegar hasta Niño Loma fue difícil. El temporal interrumpió el tránsito entre Baños y Riobamba. Esperamos alrededor de 2 horas para que baje el caudal del agua para poder avanzar. La inclemencia del clima se suma a la crisis y los derrumbes por las que se han cerrado varias arterias que unen la sierra y la Amazonía del país. Con cámaras de Byron Espinosa, Valeria Villarroel, Ecuador TV. En otro tema, esta mañana efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito atendieron un incendio estructural que se registró en el norte de la ciudad en las instalaciones de una empresa recicladora. Según reportó la institución, no existió personas heridas. El incendio provocó una gran columna de humo que alarmó a los habitantes del sector. El incendio fue en la bodega de material inflamable, fue controlado y se realizaron las labores de enfriamiento y remoción de escombros. En un comunicado de prensa, Petroamazonas informa a la ciudadanía que luego de cumplir la auditoría externa ISO 9001-2015 realizada en diciembre de 2019 y la validación técnica de los entes de acreditación correspondientes, la estatal petrolera obtuvo la actualización de la certificación para el sistema de gestión de calidad con la participación de los colaboradores de las áreas operativas y administrativas de la empresa. La empresa mantiene las operaciones con eficiencia y transparencia en todas sus áreas y garantiza que se cumplan los objetivos planteados en el manejo responsable de los recursos hidrocarburíferos. La certificación ISO 9001-2015 abarca a las oficinas de Quito, Coca y 11 bloques petroleros y las distintas unidades de la empresa. Petroamazonas CP garantiza la calidad en sus procesos y la mejora continua de la organización y sus partes interesadas. Y este 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGBTI. Este año, debido a las disposiciones del COE Nacional por la pandemia, los eventos se realizarán de forma virtual con una diversidad de propuestas para visibilizar la lucha de esta comunidad en el Ecuador. La vistosa marcha que año a año se realiza en el Día del Orgullo LGBTI y que en 2019 convocó a cerca de 10.000 personas, este año será virtual. Con el eslogan "En mi casa con orgullo", se podrá seguir a través de la fanpage de Facebook Orgullo Guayaquil, este sábado 27 de junio a las 16 horas. Emilio Villafuerte, activista por los derechos LGBTI, invita a todos a participar de las múltiples actividades preparadas por varias organizaciones. Para nosotros es un mes de reivindicación de derechos, de alzar nuestra voz, de visibilizarnos y sobre todo de exigir a los estados que atiendan a las diferentes demandas de la población LGBTI. Efraín Soria, en la ciudad de Quito, desde la Fundación Equidad, promueve también la conmemoración con la consigna "En casa, fuera del armario". Aunque nos quedemos en casa, debemos estar fuera del armario, debemos vivir nuestra diversidad sexual, debemos compartir nuestras problemáticas. Las actividades emblema, como la carrera de tacones, se han trasladado al ámbito virtual. Que nos manden un video de 30 segundos y caminando, corriendo, haciendo alguna actividad en tacones, y hemos tenido unos videos bastante creativos. Pero también se realizarán eventos de carácter académico y político. Este domingo vamos a tener nosotros un conversatorio de visibilidad y empoderamiento de personas transmasculinas a las 4 de la tarde por medio de la plataforma de Valientes de Corazón Ecuador. Otra bandera de este año es la búsqueda de justicia para Javier Viteri, asesinado en mayo de 2020. Un compañero de la comunidad que hace pocas semanas fue brutalmente asesinado con más de 80 puñaladas. Estamos llamando la atención a la Fiscalía porque ha cometido el error de calificar ese crimen como un crimen común y corriente cuando en realidad es un crimen de odio. Este Día del Orgullo también estará marcado por el primer aniversario del matrimonio igualitario en el país. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y en nuestro
nuestro segmento ecológico les presentamos a una familia que tiene prácticas ambientales sustentables con los desechos de alimentos que consumen como cáscaras de frutas, hortalizas y los transforman en humus con la ayuda de lombrices. A esta práctica se la conoce como lombricultura urbana. Veamos más. Las más pequeñas de la casa aprenden con el ejemplo. Estamos en el hogar de David y Gabriela, quienes cada semana reciclan 6 kilos de residuos orgánicos de su cocina para hacer abono o humus. Los desperdicios, digamos cáscaras, mazorcas de choclo, lo colocamos en un tacho pequeño de color verde y lo vamos mezclando con materias secas, por ejemplo con hojas de árboles que recogemos por ahí, hojas de reciclaje, las cubetas de los huevos. El proceso continúa en su parqueadero, donde las lombrices colaboran en la descomposición de la basura orgánica. Aquí está la lombriz roja californiana, que es la que trabaja prácticamente reciclando toda la materia orgánica, y después de esto pasa casi un mes más y logramos tener ya el humus, que este es el abono orgánico, es uno de los mejores abonos orgánicos para las plantas. Y ya que un suelo sano provee alimentos sanos, este pequeño espacio se convirtió en un huerto urbano. Gracias al humus tienen tierra fértil para cultivar algunos alimentos como tomate, cilantro, acelga, lechuga, espinaca, cebollín y otros. Entonces es un proceso de actividad familiar. Entonces todos los niños reciclan materia, yo soy el que recolecta la basura, mi esposa es la que da de comer a las lombrices y así vamos trabajando en conjunto para trabajar y tener una cosecha al final del día. El impacto de estas pequeñas acciones es grande, ya que se evita que este tipo de basura se junte con otra en los rellenos sanitarios. Como hay muchos líquidos de la basura, estos se generan unos lixiviados que llaman, que son tóxicos, y si salen al río pueden ser mucho más tóxicos para las familias que están viviendo cerca de los botaderos de basura. Entonces, nuestra alternativa es reciclar en casa, para que el recolector de basura solo se lleve lo necesario. Con el objetivo de sembrar conciencia ambiental, David y Gabriela brindan talleres a los que se puede acceder desde el Facebook Lombricultura EC. Sofía Montoya, Ecuador TV. En el desarrollo de las noticias del mundo les contamos que el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García, resultó herido tras sufrir un atentado este viernes. Desde una casa de salud, el secretario acusó del ataque al cartel de Jalisco Nueva Generación. Un ataque armado se registró a las 6:30 de este viernes contra el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Medios locales mostraron imágenes de una fuerte movilización policial y de ambulancias en la lujosa zona residencial de Lomas de Chapultepec, en el oeste de la ciudad. 3 personas, entre las que se encuentran 2 elementos del equipo de seguridad del secretario y una mujer que transitaba por la zona, fallecieron en el atentado que, a decir del propio secretario, sería obra del cartel de Jalisco Nueva Generación. Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el cartel de Jalisco. 2 compañeros y amigos míos perdieron la vida. Tengo 3 impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. La razón del ataque, según el presidente Andrés López Obrador, es el trabajo que el secretario desarrolla para garantizar la paz en el territorio. Tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad. En la zona metropolitana del Valle de México operan unos 6 grupos del crimen organizado, según lo confirmaron las autoridades. Sin embargo, la capital mantenía una relativa calma con respecto a otras ciudades del país. Actualmente las autoridades investigan el caso y mantienen detenidas a varias personas que estarían implicadas en el suceso. Coralía Pérez, Ecuador TV. Los soldados colombianos implicados en una violación de una menor indígena reconocieron que cometieron el delito. Sin embargo, a los uniformados no se les aplicará la nueva ley que impone cadena perpetua a los violadores de niños. Los 7 militares colombianos implicados en la violación de una niña indígena de 13 años, mientras patrullaban el territorio de la comunidad en Verachami, en el departamento de Risaralda, admitieron ante un juez haber violado a la menor. La fiscalía imputó cargos a 6 de ellos por el delito de acceso carnal abusivo agravado y el restante por cómplice. La fiscalía y el gobierno de Iván Duque aseguraron que castigarán el delito con todo el peso de la ley. Debo decirle al país que esas personas aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la tropelía de sus actos. No vamos a ceder un ápice.
en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un caso que ha generado el rechazo y la indignación social en Colombia. Según la prensa local, los uniformados permanecen recluidos en una instalación militar a la espera del juicio que definirá su condena. Mientras la víctima está bajo el cuidado de la Autoridad de Protección Familiar. El gobierno y el alto mando militar condenaron el ataque, que se dio a conocer una semana después que el Poder Legislativo aprobó una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de menos de 14 años. Sin embargo, la norma aún no está vigente y los militares serían juzgados con la ley anterior que establece una pena privativa de libertad de hasta 30 años. Según datos de la autoridad forense en Colombia, en 2019, más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio. Carlos Flores, Ecuador TV. Y Estados Unidos informó de un nuevo repunte en las cifras de contagios por coronavirus. Además, la Cámara Baja de Estados Unidos aprueba una reforma policial. Sofía Pisani, de La Voz de América, nos informa. El jueves, varios estados de Estados Unidos reportaban un repunte en los casos de coronavirus, lo que ha puesto en alerta a las autoridades, ya que esto podría significar que el virus está recobrando fuerza y a su vez podría generar una nueva oleada de casos, quizás superior a la que se ha dado hasta la fecha. Según el reporte más reciente de la Universidad Johns Hopkins, hay un total de 4.422.000 casos. Las muertes reflejan una leve alza en las últimas 24 horas, con un total de 124.400. Por otro lado, un mes del fallecimiento del afroestadounidense George Floyd, quien murió poco después de estar bajo la custodia de un policía, la Cámara de Representantes aprobó el jueves una reforma policial. Algunos de los puntos contemplados en esta ley está la restricción de las técnicas de estrangulamiento. Facilitaría responsabilizar a los agentes de la policía por violaciones de los derechos civiles. Adicionalmente, la ley convertiría el linchamiento en un delito federal. Limitaría también la venta de armas militares a la policía y otorgaría al Departamento de Justicia la autoridad para investigar a la policía local y estatal ante evidencias de conductas inapropiadas en el Departamento de la Policía. Ahora el proyecto de ley pasaría a manos del Senado, dominado por mayoría republicana. Desde Washington, con la agenda informativa, les informó Sofía Pisani, de La Voz de América para Ecuador TV. Retomamos la información nacional. Durante la pandemia, muchos negocios, sobre todo los pequeños, se afectaron en su economía. Expertos hacen recomendaciones para una correcta reactivación y salud financiera, además de tomar en cuenta la bioseguridad como valor agregado. En los más de 100 días de emergencia sanitaria por la pandemia, muchos negocios quebraron o fueron seriamente afectados. Los ingresos de las microempresas se redujeron entre 50 y 100% en algunos casos. Por eso, una experta sugiere determinar el grado de afectación de los negocios. Es importante aquí que nosotros identifiquemos en cuánto han disminuido mis ventas, qué límites he tenido yo para tal vez proveerme de mercadería para desarrollar mis productos, si es que tiene alguna limitante también en el tema de los insumos. Recomienda además optimizar gastos, conocer la realidad financiera y el flujo de caja, elaborar un presupuesto, negociar acuerdos con proveedores, tener un plan estratégico y buscar oportunidades de financiamiento. Y aquí es importante que los microempresarios, los emprendedores, analicen las diferentes alternativas que brinda el sistema financiero. Esto es buscar las facilidades que me dan las instituciones en los temas de tasa de interés, cuáles son los requisitos que me piden también, cuáles son los plazos y cuáles son las condiciones generales de mi crédito. El docente Giovanni Lucero sugiere que si bien es una época difícil, pueden surgir oportunidades. Entender a profundidad cuáles son las necesidades que tienen los posibles clientes del mercado y ofrecer soluciones que sean prácticas, que sean funcionales. Lucero indica que la bioseguridad es ahora un nuevo valor agregado que se puede ofrecer a los clientes. La misma comercialización del pan ya no puede hacerse al granel, como estábamos acostumbrados. Lo que se debería es implementar ciertas medidas de control de higiene, pues empacarlo, sellarlo, obviamente, para poder garantizar esa calidad. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Los emprendedores se ven obligados a reinventarse, más aún aquellos cuyos negocios se basaban en el trabajo presencial. Este es el caso de Andrea López, una panificadora de eventos y bodas que debió potenciar su emprendimiento de manera online e incluso, a pesar de la elaboración de regalos personalizados, buscó alternativas para no detener su crecimiento que se vio truncado con la pandemia mundial del COVID-19.
Tras 5 años de iniciar su emprendimiento denominado Levent SE, dedicado a la planificación de eventos y bodas, Andrea López empezaba a ver un crecimiento importante para su negocio. Su esfuerzo y calidad de trabajo permitió que cada vez más clientes solicitaran sus servicios, generando una rentabilidad para el sustento de su familia. En un buen mes, ¿cuántos eventos podrías hacer en el mes, en un buen mes para ti? Como unos 10 más o menos, sí, 10 eventos, 2 o 3 por fin de semana. Y se siente súper bien porque en realidad al principio no pensábamos que íbamos a tener eventos, pensábamos que iba a ser todo mucho más bajo, más tranquilo, pero bueno, empezamos a crecer y obviamente nos encantaba y estábamos felices. A mí me encanta. Tenía personal hasta antes de la pandemia y tuve que retirarlo. Sin embargo, Andrea, de 29 años, formó también parte de los emprendedores que se vieron superados por la pandemia. Las decisiones del COE fueron prohibir eventos sociales y aglomeración de personas. Su negocio y economía familiar se afectó abruptamente. Muy baja, muy baja. Obviamente tenemos todavía deudas pendientes, realmente no funcionó más, quedó en stand-by, no pudimos ya generar más ingresos con respecto a lo que es organización. Con esta repentina situación en las manos y tras 2 meses de paralización que empezó a generar deudas, Andrea se vio en la obligación de reinventarse para retomar su emprendimiento. Llegué en estado de depresión, llorando en mi casa y fue como que dije, ¿qué ahora qué hago? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? La bebé va a entrar a la escuela, ¿cómo vamos a pagar la escuela? ¿No? Entonces creamos, por ejemplo, una nueva manera de celebrar, que es una box que se llama Leven Box, que ahorita tiene ya la marca, y es como una cajita en la cual vienen todos los detalles personalizados para que las mamás vayan y organicen en su casa. Va como delivery y ellos organizan todo. Además, Andrea realiza ahora pequeñas decoraciones para cumpleaños dentro del núcleo familiar, en casa, para una mejor experiencia en las reuniones por Zoom. Para ello toma todas las precauciones, usando guantes, mascarilla e incluso traje de bioseguridad para su cuidado, el de sus clientes y el de su familia. Vamos totalmente con la mascarilla, llevamos el alcohol, llevamos desinfectantes, llevamos todo lo necesario para obviamente limpiar los portadulces y bueno, lo principal es la salud. Sin embargo, Andrea es clara, los momentos aún son complejos, pues el giro de actividades y restricciones que se mantienen ha disminuido sus ingresos en un 80%. Las herramientas tecnológicas y las redes sociales son aquellas a las que Andrea ha recurrido para conseguir y reunirse con sus clientes. La capacidad de resiliencia es importante, afirma. La llegada a la casa, la desinfectación de todos los materiales, o sea, es todo un procedimiento, pero bueno, ahora tenemos que hacer eso. Andrea asegura que seguirá adelante para retomar el camino que su emprendimiento seguía antes de la pandemia, por el bienestar de su familia, y deja un mensaje a los emprendedores. Realmente que se reinventen, que busquen algo que les guste. Ahora, eso no quiere decir que les va a ir de la misma manera que antes, obviamente, y es algo que igual nos va a angustiar, o sea, es algo que vamos a seguir con eso, pero tenemos que reinventarnos y salir adelante por nuestros hijos, o sea, más que nada para poder subsistir. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Gracias por acompañarnos en el desarrollo de este espacio informativo. Continúe en sintonía de Ecuador TV. Excelente viernes para todos.